Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia a una nueva convocatoria del sindicato Unión Nacional de Trabajadores. Primero procederemos a la lectura del manifiesto de este año 2018, antes de dejar paso a la intervención de nuestro presidente Jorge Garrido. Manifiesto del 1 de mayo de 2018. El 1 de mayo se conmemora la lucha de los trabajadores de Chicago por la jornada de 8 horas. Una reclamación justa que fue sangrientamente reprimida precisamente un 1 de mayo de 1886. Aunque estamos en la España de 2018, lo cierto es que desde 1978 las condiciones laborales de los españoles se han ido degradando progresivamente, volviendo poco a poco a condiciones cada vez más parecidas a las de aquel Chicago del siglo XIX. Salarios de miseria, que se consiguen bajo amenazas de deslocalización, importando inmigrantes que acepten salarios menores. Necesidad de trabajar más horas, incluso sin cobrarlas. Recortes sociales, pensiones más bajas. Edad de jubilación cada vez más tardía. Jóvenes y mayores con contratos basura. Despidos más fáciles con indemnizaciones cada vez menores. Más inseguridad laboral, etc. Mientras que en el siglo XIX los capitalistas utilizaban el Estado para proteger sus negocios y la policía para reprimir a los trabajadores que reclamaban derechos laborales, hoy para ellos el Estado es un obstáculo y prefieren la existencia de un mercado mundial digitalizado y sin barreras de ningún tipo. No quieren ni estados ni fronteras que les limiten. Es decir, hoy vivimos en la era del capitalismo digital global, por lo que el Estado y las fronteras han pasado a ser las últimas defensas que nos quedan a los trabajadores para defendernos de las deslocalizaciones, la competencia desleal y la pérdida de derechos laborales y sociales. Hoy los trabajadores necesitamos una patria para defendernos del capitalismo global, recuperando nuestra soberanía y garantizando nuestros derechos laborales y sociales, mientras que los capitalistas ya no quieren patrias y prefieren mercados globales, tratados de libre comercio y espacios económicos como la Unión Europea que ellos puedan controlar y que se impongan a las naciones. Ellos han secuestrado a la patria a través de los políticos que tienen comprados, y por eso los trabajadores necesitamos liberarla y hacerla nuestra. Los trabajadores tenemos que tomar conciencia de ello y afrontar esa tarea de defensa de los derechos que con tanto esfuerzo conquistaron nuestros mayores, tras muchos años de lucha, porque si no hacemos nada ahora, cuando ya sea demasiado tarde serán nuestros hijos los que sufrirán la miseria que les estamos dejando. Desde hace muchos años siguen sin respuesta las preguntas que UNT lleva haciendo cada 1 de mayo. ¿Qué futuro les espera a nuestros jóvenes? ¿Qué educación reciben? ¿Qué tipo de empleo van a tener a lo largo de su vida? ¿Cuánto van a cotizar para poder tener una pensión digna? Gran parte de los jóvenes españoles están sin trabajo, carecen de una buena formación y de futuro, y en el mejor de los casos tienen empleos precarios, inestables y en régimen de semiesclavitud, sin apenas derechos laborales, con despido libre y gratuito. ¿Eso es lo que queremos para nosotros y nuestros hijos? Es hora de levantarnos para decir basta. UNT denuncia las dos causas principales de esta situación: un sistema económico perverso, cuya dinámica nos lleva inexorablemente al empobrecimiento mediante la reducción de costes salariales y la labor destructora, por omisión, de los pseudosindicatos del régimen, comisiones obreras y UGT, principalmente, que actúan como coartada sindical del sistema capitalista mundializador, al mantener controlado el descontento social y acatar, en el fondo, todo lo que se plantea a través de los principales partidos políticos, PP y PSOE, sin olvidar tampoco a los separatistas que amenazan con destruir la unidad de España, en esos nuevos partidos que son más de lo mismo. De todos ellos se sirven quienes en realidad mandan. Ningún partido político o sindicato del régimen defiende ni la soberanía nacional, económica y monetaria también, ni la justicia social frente al mundialismo capitalista. Esa es la realidad, y para eso es necesaria la UNT, para denunciarlo. Tenemos que construir un nuevo sindicalismo, y para ello hay que abandonar las filas de los falsos sindicatos del régimen, cómplices de todas las reformas laborales, y hay que engrosar las filas de UNT para que se pueda luchar eficazmente por los principios de un sindicalismo nacional cuya prioridad sea la justicia social, tras la necesaria recuperación de nuestra soberanía en todos los ámbitos, construyendo una economía al servicio del hombre y no permitiendo que sea el hombre quien esté al servicio de la economía. Es hora de luchar por la soberanía nacional para conseguir la justicia social. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva! Bueno, a continuación... A continuación intervendrá Jorge Garrido San Román, el presidente de Unión Nacional de Trabajadores. Muchas gracias.
días a todos. Si la música de fondo nos permite, trataré de dirigiros unas breves palabras para conmemorar la fecha del 1 de mayo. Bienvenidos a todos. Gracias por no iros de puente, gracias por acordaros que un 1 de mayo de 1886 un grupo de trabajadores estaba reivindicando algo tan ambicioso como la jornada laboral de 8 horas y la limitación del trabajo infantil. Y fueron reprimidos duramente. Vertió sangre en Chicago aquel día. Por eso, desde entonces, todos los 1 de mayo en el mundo, los sindicalistas salimos a la calle, haya o no haya puente. Con lo cual, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Este es un acto modesto, pero es un acto auténtico. Es un acto de sindicalismo auténtico. A unos metros de aquí, dentro de un rato, terminará otro acto presuntamente sindical, que sin embargo no es sindicalista, no lo es. Como decía el manifiesto, los sindicatos que van a acabar en la Puerta del Sol dentro de un rato son la coartada sindical, la coartada social del sistema capitalista. Ellos son los que transigen con reformas laborales, son los que apoyan a los partidos del sistema que las hacen. Ellos son, por acción o por omisión, los responsables de lo que está sucediendo. Esos señores que se van a manifestar dentro de un rato, vendrán los liberados, los demás estarán todos de puente, claro. Esos señores hace mucho tiempo que no luchan por la justicia social. Hace mucho tiempo que no tienen alternativa ninguna al sistema económico actual. Hace mucho tiempo que se conforman con luchar por un porcentaje más en la negociación de los convenios, por ir, como el pasado 15 de abril, a apoyar a los separatistas, por ejemplo. Eso sí les preocupa. Por competir el día del orgullo gay, allí con sus carrozas, a ver quién la lleva más grande, la carroza. Eso sí les preocupa. Esas son las manifestaciones, esos son los tipos de actos a los que van. Ahí sí se mueven, ahí sí llaman a los medios de comunicación. Y no se te ocurra llevarles la contraria, porque encima te acusan a ti de no ser un verdadero sindicalista. Nosotros, sin embargo, vamos al fondo del problema. Nosotros no nos quedamos en tantos por ciento o a ver quién lleva la carroza más grande, no. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para constatar, para denunciar y para buscar alternativas al verdadero problema, que es que por primera vez en la historia de la humanidad, no de este siglo, de la historia de la humanidad, nuestros hijos y nuestros nietos están condenados a vivir peor que sus padres y sus abuelos. Esa sí es la realidad, no la del orgullo gay, ni todas estas zarandajas en las que andan estos falsos sindicalistas. El problema es que a estas alturas del siglo XXI vivimos en la era del capitalismo digital global. Ese es el problema. La economía digital está destruyendo nuestros empleos, porque mientras el avance de la técnica en el pasado lo que hacía era desplazar trabajadores del sector primario al secundario y después del secundario al terciario, estamos en un momento en que con las aplicaciones de móviles, con las empresas digitales, etcétera, ni siquiera se es capaz de crear en otro sector el trabajo que se está destruyendo. Desde el año 2000 para acá, por primera vez en la historia, es más el empleo neto que se destruye
que el que se crea con nuevas opciones, nuevas empresas o nuevas tecnologías. Por primera vez, desde el año 2000 para acá. ¿De eso quién habla? ¿A eso quién busca soluciones? Eso lo que nos hace es constatar que el sistema del capitalismo que llaman del bienestar, el estado del bienestar, se ha agotado. O mejor dicho, se está agotando. A eso es a lo que hay que dar soluciones. De eso es de lo que tienen que hablar. Y de eso es justamente de lo que no se va a hablar en la Puerta del Sol dentro de un rato. Sencillamente porque esos falsos sindicatos no tienen alternativas. Desde que cayó el muro de Berlín están desubicados, se han quedado sin alternativas. Por eso están tan empeñados en las luchas de género, en la lucha de los homosexuales o en la lucha de los separatistas, para apoyarles y decirles qué buenos sois, qué bien está que destruyáis la patria. Claro, nunca lo dicen con estas palabras, pero en el fondo es lo que piensan. La globalización es el fenómeno fundamental, junto al de la digitalización, de la época en la que vivimos. Y quien no lo entienda, quien siga pensando en el internacionalismo proletario, en las luchas del siglo XIX o XX, y no sea capaz de actualizarse a esta realidad, sencillamente no vive en el mundo de hoy. Vive en el mundo de sus abuelos o de sus padres, pero no es el mundo de hoy. La globalización supera, como bien sabéis, estados y fronteras. En el manifiesto que ha leído Gabriel se dice bien claro: en los siglos XIX y XX, quienes dominaban utilizaban a los estados para dominar a la sociedad, para dominar a los trabajadores. Y si no era suficiente con las leyes y con las normas, se acudía a las fuerzas policiales para reprimir las justas reivindicaciones de los trabajadores, porque ellos eran los que tenían dominado el Estado. Hoy siguen teniendo dominado el Estado, pero en cambio el Estado ahora para ellos es un problema. El capitalismo en cada país ya se ha agotado, ya han exprimido el limón todo lo que podían. Por eso ahora no quieren estados, no quieren fronteras, no quieren reglas, quieren mercados globales, quieren poder mandar a un trabajador de un país a otro sin problemas, deslocalizar una empresa sin problemas. No quieren problemas, no quieren estados, no quieren patrias. Por lo tanto, ahora, objetivamente, es el momento en el que los trabajadores necesitamos una patria, necesitamos un Estado, necesitamos fronteras para acabar con los abusos de los capitalistas, hoy más que nunca. Esos señores que se van a manifestar ahí, en la Puerta del Sol, nunca os van a hablar de esto, porque sencillamente no lo entienden. No lo entienden. Ellos siguen los viejos esquemas del siglo XX y XIX. No se dan cuenta que estamos en otro momento histórico. El capitalismo necesita ser global porque cada vez necesita mayores economías de escala, necesita producir en masa. Y los mercados nacionales no les sirven porque ya les parecen pequeños. Necesitan poder llevar cualquier producto al otro lado del mundo, sin trabas, sin aranceles, sin fronteras. Por eso recurren a los tratados de libre comercio. Por eso recurren a organizaciones como la Unión Europea, que les faciliten esa labor. Necesitan producir más, vender más. Como el mercado es global, necesitan que haya más competencia desleal de entre trabajadores, para que seamos nosotros los que nos peguemos entre nosotros por un salario, por un puesto de trabajo. Que nos
cambiemos de objetivo. Que en lugar de ir a por los que dominan la economía y la sociedad, nos peleemos entre nosotros. Así recurren a la deslocalización. Lo hemos visto recientemente en las negociaciones de una empresa automovilística en Aragón. ¿Queréis que nos quedemos? A bajarse el salario. Y si no, nos vamos a otro país. La Unión Europea nos lo permite. Nos vamos a Rumanía, donde los salarios estén más bajos. ¿Y qué hacen los trabajadores? Aceptar peores condiciones, porque si no la empresa se va. Porque no hay un Estado que le diga, como te vayas, luego no pretendas vender esos coches aquí. Nadie se lo dice. Como nadie se lo dice, lo hacen. ¿Sabéis lo que hicieron Comisiones Obreras y UGT en ese caso, no? No le exigieron al Estado que estuviera en su sitio. No le dijeron al gobierno, tienes que defender a estos trabajadores. Le dijeron a la empresa, vale, ¿cuánto hay que bajarse el sueldo? Venga, puede ser un poquito menos. Y ya está. Ese es el papel de esos traidores a los trabajadores que están en la Puerta del Sol hoy. Ese es el papel. Ser quienes firman la bajada de pantalones de los trabajadores. Ser la coartada sindical del capitalismo. Esos son UGT y Comisiones Obreras. Y si la amenaza de la deslocalización no es suficiente, hacemos como el ministro de Asuntos Exteriores hace unos días, el señor Dastis. Lo que necesitamos es traer mucha mano de obra inmigrante africana. Eso fue lo que dijo hace unos días. Es decir, tenemos 4 millones de parados en España a los que no conseguimos darles empleo, y la solución de este señor es que venga más mano de obra extranjera. Mire, si es por humanitarismo, apoyemos a esos países para que se desarrollen, para que no tengan necesidad de abandonar a sus familias y venirse aquí por obligación, que no por gusto. Hagámoslo así. Y si es por fomentar el trabajo, cosa que no entiendo, primero estarán los 4 millones de parados que ya tenemos, que tener que traer más, digo yo. Pero no, porque lo que ellos piensan es que si en vez de 4 millones de parados hay 8, los salarios bajarán, porque nos pelearemos por el puesto de trabajo, y consiguientemente seremos más competitivos asumiendo menores costes laborales. Eso es lo único que les importa. No lo hacen por humanitarismo, ¿eh? No lo hacen por humanitarismo. Pero hay solución. Es habitual en estos actos sindicales, no en el nuestro, pero en los de otros falsos sindicatos, quejarse mucho de lo mal que está todo, de que la culpa la tiene el gobierno, nunca señalan al verdadero culpable. Pero lo importante que no hacen es aportar soluciones. ¿Esto tiene solución? Es lo primero que nos tenemos que plantear, porque si no tiene solución, cerramos el chiringuito, nos vamos cada uno a nuestra casa y nos buscamos la vida como si esto fuese la ley de la selva. Si no hay solución. Pero es que sí que hay solución. No seré yo, Dios me libre, quien defienda a un personaje como Trump, el presidente de Estados Unidos. Pero yo echo de menos que haya un presidente del gobierno que cuando una empresa automovilística amenaza con irse, le diga lo que he dicho antes: si te vas, aquí te voy a poner un arancel que vas a ver cómo no te va a ser rentable. Yo eso lo echo de menos. Claro que sí. Ojalá aquí hubiera quien dijera eso. Pero no lo vais a ver. Ni en el Partido Popular, ni en el Partido Socialista, ni en Ciudadanos, que proponen el contrato único y una serie de aberraciones que lo único que van a hacer es degradarnos aún más. No lo van a hacer.
¿Cuáles son las soluciones? Tener claro que lo primero es parar la globalización. Si no tenemos como primer objetivo parar la globalización, nada podremos hacer. Seguiremos compitiendo de manera desleal con el resto del mundo, que no producen con nuestros estándares de calidad social, de calidad ambiental, de calidad sanitaria. Así es imposible competir. Es imposible. ¿Cómo va a producir un español si tenemos un Estado que permite que entren contenedores llenos de toneladas de productos de China, de la peor calidad, producidos en condiciones de semiesclavitud? ¿Quién puede competir con eso? ¿Quién? No puede nadie. Pero para que el Estado cumpla con su función, lo primero que tenemos que hacer, como decía el manifiesto que ha leído Gabriel, es liberar al Estado. El Estado está ocupado por esta gentuza. Si no lo liberamos, jamás nos va a defender. En segundo lugar, este Estado, para protegernos, tendrá que practicar políticas proteccionistas, por lo menos a cierto nivel o en ciertos casos. No se trata de dejar de comerciar con el resto del mundo. Se trata simplemente de que todos comerciemos con las mismas reglas, con las mismas normas, con los mismos derechos. Eso sí es comercio justo. En tercer lugar, frente a la globalización y los mercados globales, la relocalización. Tenemos que producir. Y tenemos que producir nosotros y aquí. Los mercados de proximidad, claro que sí. Porque los mercados de proximidad tienen la gran ventaja para competir de que hay mucho ahorro de costes de transporte. Fomentar los productos de las comarcas, de las regiones, para que se consuman primeramente lo más cerca posible. Y finalmente, pasar del cooperativismo al sindicalismo. Hay que fomentar la economía cooperativa, pero no quedarnos en el cooperativismo. Hay que ir más allá. Hay que establecer una estructura de toda la economía organizada, no como cooperativas aisladas. Entonces podremos tener un Estado capaz de dirigir la economía de verdad y de ponerla al servicio del hombre. Todo esto se resume en una frase que es la que quiero dejar clara hoy. Soberanía nacional. Sin soberanía estamos vendidos. Sin soberanía son otros los que mandan. Ellos que tanto hablan de democracia, sin soberanía no hay democracia. ¿De qué sirve elegir a un títere o a otro que solo va a hacer lo que le manden desde Bruselas u otros sitios que ni siquiera sabemos? Sin soberanía nada es posible. Y la soberanía no solamente es política, que también. No solamente es militar, que también. Es, en primer lugar, al menos en el ámbito del que hablamos, que es el laboral, es económica y monetaria. Si económicamente dependemos de otros, y si nuestra moneda no es una moneda propia, que es una moneda extraña, extranjera, una divisa, que es lo que es el euro, es la divisa que maneja nuestra economía, no la emite el Banco Central Español, el Banco de España. Nosotros no decidimos los tipos de interés, si hay que emitir más o menos, no decidimos nada. Es una divisa, como si usáramos el dólar, lo mismo. Sin esa soberanía económica y monetaria, no hay soberanía. No la hay. Nos digan lo que nos digan, se pongan como se pongan. Por tanto, jamás
podremos tener soberanía, por lo tanto, jamás podremos liberar al Estado y podremos ponerle al servicio de los trabajadores si nos mantenemos en el actual modelo de Unión Europea. Con eso no digo que no pueda haber otro tipo de Unión Europea, estoy hablando del actual modelo de Unión Europea y el actual sistema monetario, el euro. No es posible. En la actual Unión Europea y con el euro no es posible liberar a España de las garras de estos sátrapas que la tienen ocupada, aunque no salgan en la televisión, aunque salgan solo sus monigotes. Qué curioso que cuando denuncio a la globalización podamos incluir en ella desde a los liberales hasta la izquierda. Ninguno quiere estados, todos son internacionalistas, cada uno a su manera, pero al final todos están en el mismo bando, que no es el nuestro. Por eso, y con eso ya termino, el mensaje de este 1 de mayo que quiere lanzar la Unión Nacional de Trabajadores es que para luchar contra el primer problema que tenemos, que es la globalización, necesitamos una patria, necesitamos una España en la que creer, una España que nos proteja, un Estado que vele por los trabajadores. Y por eso, hoy, más que nunca, está en vigor aquel viejo lema jonsista: hacia la conquista del Estado y no parar hasta conquistar. Muchas gracias.